Aprendizaje y conducta adaptativa. Unidad 4. Matlin, MW y Foley, HJ. Sensación y percepción. Prentice Hall, capítulo 5. Percepción del movimiento. Percepción visual. La percepción del movimiento proporcionaría información crucial sobre la dirección y velocidad de los objetos, pero esta no es su única función. Coren, Ward y Enns señalan otras funciones. 1. La posibilidad de seguir la trayectoria de los objetos mediante movimientos oculares. 2. La formación de objetos mediante la separación de la figura y el fondo, principio del destino común. 3. La extracción de la forma del objeto y su estructura tridimensional a partir del patrón de movimiento de la imagen. Y 4. La identificación del objeto a partir del movimiento. 1. Movimiento real. Cuando se percibe el movimiento como consecuencia del desplazamiento de un objeto o un punto en el espacio, umbrales de detección del movimiento, magnitud mínima de distancia o de velocidad que puede detectar un observador cuando examina un objeto en movimiento continuo. Investigaciones de Aubert. Utilizó puntos o líneas luminosos que se desplazaban horizontalmente a una velocidad constante sobre un fondo que giraba. Resultados: el umbral de detección del movimiento variaba según se tratara de un movimiento absoluto, desplazamiento de un punto luminoso sobre un fondo uniforme, o de un movimiento relativo, desplazamiento sobre un fondo que proporciona puntos de referencia estacionarios. Umbral cuando se proporcionaba marco de referencia 25 milímetros por segundo. Cuando se eliminaba el marco de referencia y el punto se desplazaba sobre un fondo oscuro, el umbral aumentaba. El sistema visual es el más sensible al movimiento relativo que al movimiento absoluto. Este efecto no se produce cuando la exposición de los estímulos es muy corta, 4 segundos, y se produce cuando los estímulos se exponen al menos durante 16 segundos. Estos serían los umbrales de movimiento para una situación en la que el observador fija su vista en un objeto que se mueve. En ambos casos el movimiento se capta en la fóvea. También se puede percibir movimiento cuando el observador fija la vista en un punto inmóvil y no en el objeto que se mueve. En la parafóvea o la periferia visual, la sensibilidad al movimiento decrece. El umbral de detección del movimiento aumenta y en consecuencia la sensibilidad decrece. Por lo tanto, la zona retiniana en la que se capta el movimiento es otro factor importante en la determinación del umbral de detección. Cuando el movimiento se capta en la periferia visual, se pueden observar fenómenos paradójicos que parecen ir en contra de lo esperado. Paradoja de Aubert-Fleisch consiste en la impresión de que un objeto se mueve más lentamente cuando se fija la vista en él y se capta en la fóvea, que cuando se fija en un objeto se mueve más lentamente cuando se fija en la vista en él y se capta en la fóvea, que cuando se fija la vista en un objeto inmóvil y el objeto en movimiento se percibe en la periferia visual. Si la sensibilidad al movimiento es máxima en la fóvea y decrece a medida que el movimiento se capta, en la parafóvea y en la periferia sería de esperar el resultado contrario, lo que se produce en el caso de la infravaloración de la velocidad. Los efectos paradójicos se producen porque, aunque la sensibilidad al movimiento es mayor en la fóvea, sin embargo, el movimiento captado en la periferia visual resalta más de lo que capta en la fóvea. 2. Ilusiones de movimiento. Posefectos de movimiento. Son fenómenos que se producen tras la observación prolongada de un movimiento continuo y constante en los que la dirección del movimiento percibido inicialmente cambia y se percibe en sentido contrario y su velocidad decae gradualmente. Ilusión de la cascada. Posefecto de la espiral o ilusión de la espiral de Plateau. Espiral Peonza. Movimiento paradójico. Lista de créditos de una película. Están causados por la adaptación de los
detectores de movimientos sintonizados a la dirección del movimiento que se está observando. Por ese motivo, cuando posteriormente se fija la vista en otro objeto, se pueden activar los detectores específicos de otras direcciones de movimiento, dando la impresión de que se produce un movimiento en dirección contraria. Los posefectos no se producen cuando se provoca rivalidad binocular. Las áreas del córtex implicadas en la percepción del movimiento serían las responsables de los posefectos de movimiento. Movimiento autocinético es una ilusión de movimiento que se produce en ausencia total del desplazamiento del objeto. Consiste en la percepción del desplazamiento lento y continuo de un punto luminoso estacionario cuando se observa en total oscuridad durante un periodo de tiempo prolongado, más de 2 minutos. Ejemplo, una estrella. El movimiento cambia de dirección aproximadamente cada 10 segundos. El efecto disminuye cuando se coloca algún objeto cercano al punto de luz, posiblemente porque proporciona un marco de referencia. Se percibe con mayor claridad cuando el foco de la luz es de baja intensidad. Se observa con un solo ojo o existe fatiga o somnolencia. Movimiento inducido. Se trata de una ilusión de movimiento en el objeto inmóvil como consecuencia de la presencia simultánea de otro objeto en movimiento que generalmente es de mayor tamaño y circunda al primero. Ejemplo, luna a través de las nubes. La ilusión se percibe más fácilmente cuando los objetos se presentan sobre un fondo homogéneo. Es posible inducir movimiento utilizando diversos procedimientos. 2 puntos, uno de ellos en reposo y el otro en movimiento. Se percibe movimiento en los 2 puntos únicamente cuando el movimiento real del punto que se desplaza está por encima del umbral, no es demasiado lento. Cuando el movimiento real no se detecta, solo se percibe el movimiento inducido. 2 objetos, uno de los cuales es de mayor tamaño y rodea al otro con independencia de cuál de los 2 objetos se desplace y siempre que el movimiento real esté cercano o por debajo del umbral de detección, se percibirá únicamente el movimiento del objeto situado en el centro hacia el exterior. Si el movimiento está por encima del umbral y el objeto en movimiento es el circundante, se percibirá el movimiento en los 2 objetos.